Muchas gracias, Rafael, por acompañarme en este diálogo sobre las implicaciones de la reforma que se aprobó del Código Buen Gobierno de sociedades cotizadas el pasado mes de junio. Muchas gracias por tu presentación, por invitarme a participar en este diálogo. Hoy nos vamos a centrar en la reforma que tuvo lugar en junio de este mismo año 2020 en el Código de Buen Gobierno. Es el código, recordemos, de 2015, o sea, es un código que es coetáneo, inmediatamente posterior a la última gran reforma de la Ley de Sociedades de Capital que tuvo lugar en 2014. Ese código de 2015 está muy bien, pero bueno, la CNMV, que es la que patrocina estas reformas, ha considerado oportuno aprobar determinadas recomendaciones adicionales a las ya existentes. Justo al inicio de las recomendaciones hay un primer cambio que tiene su cierta implicación, que es en la recomendación 2, ¿no? Donde se amplía, vamos a decirlo así, el alcance de la misma en los grupos de empresa, cuando la empresa cotizada está controlada por una compañía cotizada o no cotizada. Es un problema muy común. Es decir, si tú miras el IBEX, en fin, casi todas, por no decir seguramente todas las sociedades cabecera cotizadas en el IBEX son cabeza de grupos donde hay cotizadas, no cotizadas, sociedades sujetas a jurisdicción española o a jurisdicciones internacionales. Sobre todo si te vas arriba, pues son grupos realmente muy complejos, ¿no? Luego también se introduce, siempre como recomendación, la de que cuando existan operaciones vinculadas matriz-filial o filiales horizontales, se expliciten los mecanismos de ajuste cuando se tenga que tomar, digamos, la sociedad holding o la sociedad cabecera de la que afectada tome alguna decisión que pudiera afectar al interés social de esa sociedad individualmente considerada. Es muy importante que se sigan las reglas de buen gobierno, aunque la sociedad en cuestión no sea cotizada, y ahí lo que nos dice la CNMV, lo dice bien, es que que debe de haber mecanismos de ajuste para compensar a aquella sociedad que por lo que sea haya sido, entre comillas, sacrificada, haya tenido que declinar, por ejemplo, una oportunidad de negocio, una inversión, una desinversión, en favor del grupo. Hay un segundo tema también en los inicios de las recomendaciones del Código que también tiene su cierta importancia, y es la recomendación de que se apruebe por parte del Consejo de una política de comunicación que abarque información financiera y no financiera. Este es el primer alcance que cambia respecto al Código anterior o a la redacción anterior, y en segundo lugar que vaya dirigido no solamente a accionistas, inversores, sino a otros colectivos, a otros grupos de interés. La transparencia de los inversores hacia la sociedad, que sería un poco lo que se llama implicación, que un poco más o menos el término inglés stewardship viene a recoger esa idea, ¿no? Y como de servicio, compromiso ético, o sea, transparente, que los inversores realmente revelen al mercado y a las compañías en las que invierten cuáles son sus propósitos, ¿no? Si son inversiones estables, si no lo son, etcétera. Esto es un tema. Y que también la propia sociedad afectada tenga en sentido, es bidireccional, una política también de transparencia, de comunicación. Son dos mundos un poco distintos, es decir, una cosa es la política de comunicación abierta al mercado, a los accionistas en general o potenciales accionistas, y otra, mucho más sensible, la política de relación y también de comunicación con inversores institucionales o grandes accionistas que ya están en el capital social o que están a punto de entrar, ¿no? Lo que estoy viendo en algunas sociedades es que seguramente se bifurque esa recomendación, se cumpla, pero bifurcándola en dos: una política de comunicación general y una política de relación con inversores institucionales. Quizás le ha faltado a la CNMV dar un pasito más, ¿no? Y recomendar también un poco que las sociedades cuenten
esa segunda parte, ¿no? El informe de engagement, ¿no? Cómo han aplicado desde el punto de vista de los grupos de interés, en particular obviamente los inversores, pero no solamente ellos, la política aprobada, ¿no? Hay un tercer tema que ha sido una pequeña sorpresa del código. Siempre ha sido muy debatido la existencia o no de comisión ejecutiva en las compañías cotizadas, ¿no? No sé si te parece suficientemente justificado, ¿no? Este cambio que introduce la CNMV por la motivación de incumplimiento, ¿no? La comisión ejecutiva es un órgano muy importante. La ejecutiva es ejecutiva, o sea, la ejecutiva es el consejo en pequeñito, toma muchas decisiones y claro, es fundamental que si creemos que en el Consejo tiene que haber independientes y tiene que haber contrapesos, en la ejecutiva tiene que pasar lo mismo. Pienso que es correcto este cambio, también pienso que más adelante un poco el equilibrio de cuotas, etcétera, que hay ya en los consejos como recomendación y en cierto modo, en ciertos aspectos como norma legal, tendrá que pasar también a la comisión ejecutiva. Por un lado, se refuerza todo el marco de transparencia y su ámbito de responsabilidad, porque expresamente se le atribuye la responsabilidad sobre todos los riesgos financieros y no financieros, tecnológicos, operativos, reputacionales, etcétera, etcétera. Con lo cual, las dudas, ¿no?, que podía haber en el pasado, donde se ascribían o quién debería de supervisar los riesgos no financieros, yo creo que ahí la reforma lo deja claro. Tiene que ser la comisión de auditoría. En segundo lugar, refuerza también la vinculación del auditor interno, ¿no?, con la comisión de auditoría. ¿Es la gran beneficiada de esta reforma, la comisión de auditoría? Lo es. Ahí seguimos no somos absolutamente originales, copiamos mucho de lo que ya en Estados Unidos estableció la ley, si no recuerdo más, fuera Sarbanes-Oxley. Es una comisión muy importante. Date cuenta que es una comisión que es a la que reporta el auditor externo, es de la que depende el auditor interno, es la que, al menos en banca ya, el Banco Central Europeo exige que el responsable de cumplimiento normativo también dependa de esa comisión, es la gran beneficiada. Y también en su composición, porque lo que recomienda el código reformado es que todos, lo leo porque es que el conjunto, utiliza esta frase del conjunto, que yo creo que el conjunto en castellano quiere decir todos, pero bueno, el conjunto no es la mayoría, yo creo que son todos, tengan experiencia y conocimientos en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros. Por tanto, es una comisión de independientes o de no ejecutivos, al menos, consejeros no ejecutivos, es una comisión de especialistas, más o menos, unos en más grado, otros en otro, y sobre todo esto remarca algo muy importante, que en la práctica eso sí creo que se está respetando muy bien, que es que en esta comisión no se espera a los consejeros ejecutivos, no deben ni entrar. Y eso no lo dice el código así de claro, pero yo en las empresas que conozco, etcétera, esto se está llevando ya a cabo, es un gran avance. No sé si estamos con tanta comisión, luego la comisión de nombramientos, la de riesgo, la de retribuciones, perdón, no sé si estamos un poco complejizando mucho el trabajo de los órganos de administración de las compañías, si es aplicable para todo tipo de compañías. Tú has sido miembro o eres miembro de alguna comisión de auditoría. ¿Cómo se vive desde dentro? Porque yo creo que sois superhombres. Es un mayor trabajo, sobre todo para los no ejecutivos y fundamentalmente para los independientes, estar en tantas comisiones. Entonces, bueno, pero tenemos que convivir con eso. O sea, la de auditoría es preceptiva, ley de sociedades de capital, la de nombramientos y retribuciones, que como sabes, en algunos casos son dos, son igualmente preceptivas, y luego sí que hay mayor flexibilidad en relación con el resto. Sostenibilidad, recomendada, gobierno corporativo, recomendada, y riesgos, recomendada, salvo para las entidades de crédito. Con esa se puede hacer alguna suerte de fusión.
Por ejemplo, gobierno corporativo, sostenibilidad y riesgos no financieros. Eso cabe en el marco de la recomendación. Aquí yo sí pediría que esto no se acabe convirtiendo en una norma legal y que se imponga, porque sería muy difícil de manejar y tendría un coste enorme también. La reforma también plantea novedades, ¿no?, en los mecanismos de denuncia. Estos mecanismos, muchas veces hemos hablado, no han funcionado del todo bien en nuestra cultura, ¿no? Pues, hemos visto muchas veces su poco uso, su poca practicidad, ¿no? No sé si el entorno, la situación es propicia, ¿no?, para que sean realmente un elemento de ayuda, ¿no?, a la labor de supervisión que tienen que hacer los consejos de administración. En Estados Unidos el whistleblowing viene funcionando muy bien desde no sé, hace muchísimos años. Está muy insertado en la cultura norteamericana de la competitividad, la denuncia, etcétera, y también probablemente en los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la inmunidad del empleado, cuando era el empleado solo el que denunciaba, porque claro, nadie denuncia si teme que va a ser objeto de una represalia o si la denuncia no está suficientemente bien fundada y luego se puede revelar que no había un contenido real que denunciar. A pesar de que sea un elemento que puede contribuir a que la persona jurídica no tenga o se atenúe su responsabilidad penal, y a pesar de que los códigos lo vienen recomendando, en la práctica se utiliza poco, y además casi todas las, vamos a decir, reclamaciones que se presentan son de otro tipo, son de tipo laboral, pero no laboral de irregularidad, sino peticiones de ascenso, etc. Es decir, no está funcionando. ¿Qué podemos hacer para que funcione? Porque el mecanismo en sí es muy interesante. Bueno, no lo sé, que a los consejeros nos permitan, tiene que ser algo muy gordo, claro, y luego que el cauce sea adecuado, es decir, que eso vaya al auditor interno o incluso al externo, a veces al externo, a través de un procedimiento que te deje tranquilo. Hasta que no consiga un procedimiento no anónimo, porque el anonimato crearía una enorme inseguridad, pero sí estrictamente confidencial. Yo creo que quizás esa es la pieza que falta para que esto funcione. La reforma se limita a cambiar el término responsabilidad social corporativa por sostenibilidad en materia medioambiental, social y de buen gobierno, ¿no? y de gobierno corporativo. ¿Podía haber ido más allá la reforma? ¿Te parece que hemos perdido, no sé si como país, ¿no?, una oportunidad, ¿no?, de situarnos un poco más allá de lo estricto, del estricto cambio de actualización, ¿no?, que creo que es una palabra que utiliza la CNMV de terminología, en lo que ya teníamos recogido antes? Ya no se puede hablar de responsabilidad social corporativa, término que a mí me gustaba mucho, por cierto, y ahora es sostenibilidad. Pero bueno, esos cambios casi nunca son inocentes. Entonces, sostenibilidad engloba RSC, SGG, los objetivos medioambientales internacionales de la ONU, etc. Pero también apunta, como tú bien indicas, de una manera aún quizá un poco tímida, al mundo del stakeholder, al mundo de que la sociedad de capital pues tiene obviamente que gestionar su capital, sus fondos propios, su solvencia, y tiene que retribuir a los accionistas. La sostenibilidad yo creo que apunta a lo que su nombre indica, el mantenimiento, que la empresa sea sostenible, pero apunta también a que la empresa sepa bien a dónde va, o sea, lo que los anglosajones llaman el propósito, y a los intereses de todos esos grupos que giran en torno a la sociedad. Esos grupos no han aportado capital, pero también aportan un valor, el valor de la financiación, el valor del trabajo, el valor de los elementos de producción y de servicio de los proveedores, y todo eso ha de ser tenido en cuenta. Algunos teníamos expectativa, ¿no?, de que con la reforma del Código Británico, que entró en vigor el 1 de enero del 2019, quizás nuestro
nuestro supervisor, la CNMV, se animara un poco a ir un poquito más allá, ¿no? En darle más, reforzar un poco la recomendación de que el Consejo tenga un mayor protagonismo alrededor de estos conceptos que ya no son conceptos, sino son realidades, ¿no?, a la hora de equilibrar y desarrollar un buen gobierno en las compañías cotizadas. En cualquier caso, tendrá que venir, porque yo creo que España no puede ser ajena a una tendencia que además, como estamos viendo cada vez más, es clave, ¿no?, para asegurar esa perspectiva de largo plazo de las compañías. Al final revierte en el accionista, como no puede ser de otra manera. Hemos avanzado en estos años, desde el 2015 al 2020, hoy en el 2020 ya tenemos el 30% aproximadamente de mujeres en los consejos del IBEX, en el mercado continuo todavía van un poquito más rezagados. No obstante, ese 40% en el 2022 tiene algunas dificultades que supongo que os van a traer, os van a exigir tiempo y acción en estos próximos tiempos. Bueno, yo creo, y es un tema que me interesa mucho, también la diversidad en general en la composición del Consejo, y ahora hablo enseguida del género. La Ley de Sociedades de Capital apunta algo cuando habla de los requisitos para ser consejero, pero se queda también muy por encima. Es decir, es importante que en los consejos exista una heterogeneidad de personas. Por eso, cuando hablábamos antes de los especialistas en la comisión de auditoría, sí, pero no que los perfiles sean, por favor, que sean distintos, que no sean todos exauditores o todos exdirectores financieros o todos exejecutivos financieros de la propia empresa. Que haya gente con formación en tecnología, que haya gente que venga de fuera, ¿no?, consejeros internacionales, sobre todo las grandes cotizadas, es fundamental. El sistema de cuotas no es ideal, pero yo estoy de acuerdo, porque es el atajo, es decir, es la forma de conseguir en 2 años o en 3 lo que de otra forma serían 10 o 15. Y lo están haciendo todos los países. Bueno, lo que ha hecho, por ejemplo, California tiene una ley muchísimo más avanzada, y yo creo que es un fin tan importante que las dificultades que nos cree en orden a salidas, entradas, rotaciones, renovaciones de consejeros, pues tienen que, digamos, que ceder ante ese objetivo. La experiencia mía personal en aquellos consejos de administración en los que estoy o en los que participo como asesor de la cada vez más masiva presencia de mujeres es enormemente positiva. Falta algo, que esa cuota y ese nivel de igualdad se consiga también en la alta dirección. No hacemos mucho, no, está bien, pero no es suficiente con que haya un 40 o un 50 de mujeres en el Consejo si luego en la alta dirección hay un 10. Yo te destacaría 2 cosas importantes. Una, que también proviene del legado del buen gobierno de las entidades de crédito, es que aparte de las cláusulas malus, bonus malus y clawback, o sea, no pagar o tener incluso que devolver lo que has recibido en caso de que, por ejemplo, pues los resultados no fueran correctos y el auditor, etcétera, eso ya estaba. Lo que se dice ahora es que cuando se implanta una variable, incluso la anual, la variable anual, variable plurianual, se recomienda a la CNMV que la sociedad periodifique su pago, porque es la mejor manera de ver realmente si se debe de pagar o no. Porque reclamarlo ya pagado, pues bien, está bien como principio, pero en la praxis es muy complicado, sobre todo si ese empleado ya no está contigo, ¿no? Es casi imposible. Esto es algo que cuando se tuvo que implantar en banca, pues no gustó a los altos directivos, ya te puedes imaginar, ¿no? Y además, en algunas entidades lo tradujeron por necesidad, no por gusto, en aumentar el fijo. Es decir, yo no le puedo a esta persona ponerle
en cuestión sus hipotecas y sus compromisos ya adquiridos, entonces le voy a subir el fijo y va a tener menos variable. Pero eso tampoco es bueno, porque la variable es un instrumento fundamental en la gestión del talento de las grandes empresas. Es básico que haya una buena parte, puede ser un 30, un 40, a veces hasta un 50 y a veces más, de retribución variable anual. Y el otro tema importante es que las indemnizaciones vinculadas a la salida de un consejero ejecutivo o de un alto directivo puede ser por un control, un cambio de control, puede ser, en fin, una disminución de funciones o el pacto de no competencia. Bien, que todo eso que es libre y es admisible, que la sociedad, y además en la captación de un consejero delegado, por ejemplo, pues es fundamental. Pues, si no le ofreces eso, no viene. Sea transparente, es decir, que el mercado, los accionistas, la CNMV, etcétera, conozcan exactamente qué indemnizaciones tiene derecho esa persona en el caso de que se dé esas hipótesis a las que están sujetas, ¿no? El único punto, quizás algún inversor institucional y algún proxy ha manifestado un poquito una pequeña decepción de quizás no haber ido un poquito más allá en línea con lo que son hoy prácticas que se consideran mejores prácticas, ¿no?, a nivel internacional, ¿no?, como que estuviera limitado no por la retribución total anual, sino más bien por la retribución fija. Nos quedan ya pocos temas, pero hay uno que no podemos dejar de tocar, que es todo lo que tiene que ver con el marco de mitigación de los riesgos reputacionales vinculados a los consejeros. Te refieres fundamentalmente al cese de consejeros por razones reputacionales, eso es, tipo una imputación criminal, ¿no? Correcto. Por poner la más conocida de todas. Eso es. Yo creo que el sistema que está recogido, no sé si en todos, pero en muchos reglamentos de Consejo de Administración, quizá en algún estatuto también, pero lo veo más materia es la puesta a disposición, o sea, es una obligación que es jurídica, es enforceable, de presentar al Consejo la dimisión, ya se suele poner puesta a disposición, pero en fin, al final es lo mismo, por parte de aquel consejero que ha sido imputado, y a veces obligación de dimitir del procesado o del condenado. Bueno, todo esto son temas que hay que manejar con extraordinaria sensibilidad, porque acabamos de ver cómo los consejeros de Bankia han sido absueltos después de, en fin, me lo compadezco mucho, ¿no?, porque han sido 5 o 6 años de calvario en la Audiencia Nacional en un juicio penal, es decir, no estamos hablando de un tema de una reclamación de cantidad ni de tal, sino algo verdaderamente serio, ¿no? Entonces, yo creo que estas recomendaciones deben de ser, están bien. ¿Cuáles son para ti, ¿no?, esos temas que podíamos haber incorporado mejor o haber incorporado? La verdad es que la reforma en sí ha sido, creo que no lo hemos comentado, bastante transparente, porque la CNMV puso el borrador de informe de información pública y eso me consta que llegaron bastantes observaciones. No sé decirte... Hubo más de 40 participaciones, creo. Está bien, y seguro que eso ha mejorado el código, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado algún tema. ¿Dónde nos hemos quedado a medio camino? ¿Dónde habría que profundizar en los próximos años? Bueno, algunas de las cosas ya las hemos dicho y tengo aquí alguna apuntada. Todo el mundo de los stakeholders, yo creo que ese es un cambio bastante trascendental, ¿no? Pero si se está dando en el mundo occidental, si el purpose, etcétera, en Estados Unidos, en Reino Unido, ya desde la ley de Companies Act de 2006 y el código de 2018, si no recuerdo, es muy avanzado en ese tema. Muy avanzado. Y además habla incluso de grupos en particular, habla de los trabajadores. De los trabajadores, sí. O sea, y eso se hizo bajo un gobierno conservador en el Reino Unido. En el norte de Europa, en los países anglosajones, estilo Australia, Nueva Zelanda, bueno, pues esa alta liga, que es donde nosotros queremos estar y donde debemos de estar como país, no podemos ignorar esto. Lo que pasa es que también comprendo, y lo he dicho antes, la prudencia del regulador y, por supuesto, del legislador en acometer estas cosas, ¿no? Al final estamos hablando de algo tan importante como un nuevo concepto de interés social, un interés social extendido,
más allá de los accionistas. Yo creo que se puede profundizar un poco más en la independencia de las comisiones y seguir asignando funciones semi-ejecutivas a las comisiones de supervisión y control, tanto la auditoría, la de riesgos cuando exista, y la de nombramientos o las de nombramientos y retribuciones, porque eso va a conducir, está empezando a conducir a un sistema un poco parecido al germánico dual, donde hay no inferiores categorías de consejeros, pero sí hay unos consejeros con funciones de supervisión y otros consejeros con funciones de más ejecutivas, más de dirección. ¿Dónde prevés que va a estar la prioridad? Bueno, ahora de los temas de governance, yo creo que sigue siendo importante mantener una fuerte presencia de independientes, hombres y mujeres por igual, en los consejos de administración, y luego, aunque esto sea una butad, lo que voy a decir, que sean de verdad independientes, lo cual, más que con su perfil, que también tiene que ver con su proceso de selección. Y luego, aunque estamos hoy hablando de gobierno corporativo, pues en el año 2021 lo nuestro va a ser salvar el negocio. Muchas gracias, Rafael, por Gracias la conversación. A ti.